Amado Padre, te damos muchas gracias de estar aquí reunidas para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas cada día. Te pedimos por las personas que no han podido llegar, que lleguen con bien, Señor, y también por las personas que estarán viendo este estudio a través del Zoom y por quienes la verán más tarde vía YouTube. Señor, que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir correctamente y que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y sepamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, retomo un poquito del estudio anterior que vimos hace 15 días, que vimos Santiago 5:12. Ya estamos en el último capítulo de Santiago. Ya nos faltan poquitos estudios para terminar este maravilloso libro de Santiago. Y en el estudio anterior, que se llamó No jurarás, bien importante ese estudio, ¿no? En donde vimos que si Cristo no está en tu corazón, tu boca claramente lo va a delatar, porque lo que hablamos es lo que traemos en el corazón. Y en el estudio vimos que se nos enseña a que seamos unas personas de verdad, que no mintamos, porque el mundo en el que vivimos está lleno de mentira, está contaminado y recurre frecuentemente a hacer juramentos para tener credibilidad. Y tú habrás escuchado más de una vez a esas personas de que te juro por el cielo, te juro, o sea, y estamos usando el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, como cristianos, pues debemos ser personas de verdad y no recurrir a jurar para que nos crean. Entonces vimos 4 puntos. Vimos el primer punto que fue la distinción, ¿sí? Somos diferentes al mundo. Nos distinguimos porque hablamos con la verdad. Vimos como punto 2 la restricción. El juramento solamente en ocasiones especiales. Vimos esas ocasiones especiales. Por ejemplo, en un matrimonio, tú ves que ahí está la promesa que se hacen los contrayentes, ¿no? O en un juicio legal también te hacen que tú jures que lo que vas a hablar es la verdad de los hechos, ¿no? Pero no en la vida diaria, no en de tu vida cotidiana. No lo necesitas. Si tú siempre hablas con la verdad, no necesitas estar diciendo, ay, es que sí, te lo juro, te lo prometo. No. Vimos el punto 3 que fue la instrucción. O sea, tu palabra es suficiente. Tu sí es sí y tu no es no. Y ya, ¿no? Y punto 4 que vimos fue la motivación. O sea, extirpa de tu vida la mentira, por pequeña que sea. Porque vimos que no hay mentiritas azules, ni blancas, ni pequeñas, ni grandes. La mentira es mentira. Extírpala de tu vida, ¿sí? Y si tú hablas siempre con la verdad, pues será una marca de tu cristianismo. Y muchos vendrán a Cristo por tu testimonio, ¿sí? Saben que tú eres una persona de verdad, que lo que tú dices, así es, y que si dices sí, es que sí. Y si dices no, es que no, ¿sí? Entonces, continuando con el capítulo 5 de Santiago, hoy veremos el estudio de el poder de la oración. Y los versículos que veremos serán Santiago 5, del 13 al 18. Los leo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese.
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Entonces, estos son los versículos. Fíjate cuántas veces habla de la oración en estos versículos, y 7 veces menciona la oración. Entonces, como vimos, la oración es otra marca formidable de un cristiano. Si tú eres cristiano, tú oras. Y sabemos que la oración mueve montañas y mueve a Dios mismo. Vamos a ver Mateo 17, 19 al 21. Pati, te toca. Mateo 17, 19 al 21. Pongan sus separadores en Santiago. Sí. ¿En Santiago? Sí, porque en Santiago vamos a estar regresando, esos son los versículos que nos tocan. Sí, Santiago ya lo tengo aquí. Mateo, capítulo 17, Pati, salud. Sí, salud. Capítulo 17, versículos 19 al 21. 17. 19 al 21. 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, los discípulos están diciendo a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio, no? Y los discípulos, ellos ya tenían esa autoridad para sanar, pero Jesús los estimula a que tengan fe, a que crecer en la fe, ¿sí? No pudieron expulsar al demonio y le piden a Jesús, le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Sí? Probablemente ellos trataron de expulsarlo en sus propias fuerzas en lugar de hacerlo en el poder de Dios, ¿sí? Hay un gran potencial cuando tenemos fe, aunque sea pequeña, y confiamos en el poder de Dios, ¿sí? Examinemos nuestra fe, cómo andamos, y asegurémonos de que estamos confiando realmente en el poder de Dios, no en nuestra capacidad para lograr algo, sino en el poder de Dios, en Él. Y así cuando enfrentemos problemas que parezcan, grandes y que qué voy a hacer con este problema, como una montaña, pues dejemos de fijarnos en esa montaña de problemas y busquemos a Dios y pidámosles que aumente nuestra fe. Solamente así podremos superar los problemas que se presenten en nuestro camino. Y sabemos también que Dios contesta las oraciones de un cristiano, ¿sí? No en nuestro tiempo, en el tiempo de Él, y no conforme a nuestra voluntad, sino a la de Él. Vamos a Mateo nuevamente, pero ahora el capítulo 7, versículo 7 al 11. Mateo 7, versículo 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que
a los que le pidan. ¿Cuánto más vuestro Padre nos dará esas buenas cosas? Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra oración, en buscarlo a Él, ¿sí? Porque no sé si les pase, pero a lo mejor estás en muchas ocasiones pidiendo por algo y no ves la respuesta y como que ya dejas de orar. No, debemos persistir en nuestra oración, ¿sí? Y eso requiere que tengamos fe, que tengamos concentración, que seamos persistentes y veremos la contestación de Jesús, la respuesta. No nos demos por vencidos, ¿sí? Sigamos pidiéndole a Dios el conocerlo cada día más. Sigamos pidiendo paciencia para esperar su respuesta. Sabiduría de Dios, ¿sí? Amor y entendimiento, porque cuando no viene la respuesta inmediata, Él sabe cuál es el mejor momento para respondernos a nuestras oraciones, ¿sí? Y a medida que aprendemos a conocer más a Jesús, como el Padre amoroso que es, aprendemos también a pedir lo que es beneficioso para nosotros. Y Él nos lo concede. Dios es un Padre amoroso que comprende, que nos cuida, que nos consuela. Lucas 18:1. Y como dice el versículo, ¿no? Si los humanos podemos ser bondadosos y dar buenas dádivas, imagínate lo bondadoso que es Dios, el creador de todo lo bueno, pues mucho más. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el 7, Vero, por favor, de ahí mismo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Debemos persistir en esa oración, no darnos por vencidos, aunque no veamos en el momento en que nosotros queremos la respuesta, ¿sí? Y esa oración constante de la que habla el versículo implica, pues, presentar continuamente nuestras peticiones ante Dios, constantemente estar pidiendo por ello, confiando en que conforme a sus tiempos Él nos va a responder y conforme a su voluntad, ¿sí? Cuando vivimos realmente por fe, no nos damos por vencidos, aunque no veamos la respuesta inmediatamente, ¿sí? Y eso nos va a hacer que también crezcamos en fe y en esperanza. Y si sabemos que Dios nos ama, podemos estar seguros de que responderá a nuestras oraciones conforme a su voluntad, ¿sí? Luego, sabemos también que un cristiano usa la oración como arma poderosa en nuestra batalla diaria. Y este pasaje que leímos al principio de Santiago 5:13, fíjate cuántas veces cita la oración. En cada versículo cita, 7 veces cita lo que es la oración, ¿sí? Ahí Santiago nos estimula para usar con poder la oración. Nos exhorta. Santiago aquí está exhortando a los judíos cristianos que estaban en la dispersión a que tengan paciencia a pesar de las dificultades que estaban pasando. Y así nosotros también, ¿sí? Tengamos paciencia. Y en Santiago 1, 2 y 3, ¿se acuerdan esos versículos que ya vimos en los estudios al principio de Santiago? Santiago 1, versículo 2 y 3. Santiago muy atrás, acuérdate. Sí. Hebreos y luego Santiago. ¿Santiago qué? Santiago 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Fíjate aquí como Santiago nos dice, no nos está diciendo en caso de que tú pases por pruebas, nos está diciendo
cuando tengas que enfrentar los problemas, porque los vamos a tener que enfrentar, vamos a pasar por ellos, ¿sí? Aquí Él está seguro de que tendremos esos problemas, pero también podemos sacarles provecho. Y cuando nos dice, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, dices, ¿cómo? Tener gozo no se trata de que tú finjas, ay, sí, todo está muy bien, ¿no? Sí, cuando por dentro no lo estás, no, sino que debemos tener la perspectiva correcta debido a lo que esa prueba, esa situación, ese problema va a hacer en nuestra vida, porque siempre nos va a dar un aprendizaje. Y Santiago aquí nos dice que convirtamos nuestras dificultades precisamente en eso, en periodos de aprendizaje. ¿Qué quiere, Señor, que yo aprenda con esta prueba, ¿no? Y la manera en que nosotros reaccionamos cuando estamos ante un problema, estamos bajo presión, es lo que realmente muestra pues la firmeza de tu carácter. Cuando todo va bien, pues, ni te acuerdas, ¿no? Pero cuando estás enfrentando problemas es cuando realmente estás viendo dónde está tu fe, dónde está tu confianza en Dios, ¿no? Cuando todo está bien, pues eres amable y todo marcha bien. Entonces, cuando vengan las pruebas, en vez de quejarnos, que es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Y reclamamos a veces a Dios por nuestras dificultades, debemos considerarlas como un chance, una oportunidad para crecer. Ahora, Dios no prometió que todo iba a ser siempre color de rosa, que no vas a tener problemas. No, los vamos a tener, pero sí sabemos y tenemos la confianza de que Él está con nosotros en esos tiempos difíciles. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a resolver los problemas por los que pasamos. O pidámosles también que nos ayude a ser pacientes y a soportarlos. Dios no nos dejará solos con nuestros problemas. Él permanece en nosotros y Él nos ayuda a madurar. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12, de ahí de Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando hayamos resistido esa prueba que a veces nos parece así como, ay, es que esto está bien difícil. Sí, en tus propias fuerzas va a estar difícil, sí, pero con Dios en ti, ¿cómo? ¿No? Vamos a salir adelante. También sabemos que debemos tener paciencia aún en medio del problema de persecución, de sufrimiento, incluso de la muerte. Santiago 5, del 7 al 10. Santiago 5, versículos 7 al 10. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no nos quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Así como el agricultor, ¿verdad? Que tiene paciencia, siembra hoy y no espera que ya al día siguiente brote la plantita y el fruto. No, así nosotros también debemos esperar con paciencia ese regreso de Cristo. ¿Sí? Y debemos, mientras, vivir por fe, esperando
esa recompensa, ¿sí? No vivamos como si Cristo nunca fuera a venir otra vez, sino trabajando para Él, edificando para el reino, o sea, compartiendo a otros de Jesús, ¿sí? Que vaya creciendo esa familia de Cristo, ¿sí? Porque Cristo vendrá en el tiempo adecuado, que no sabemos cuándo será. ¿Y qué pasa? Que cuando algo nos sale mal, tendemos, como les decía, a quejarnos, ¿verdad? O a culpar a otros por eso. No, es que lo que pasó fue que fulanito es el causante de mi desdicha, ¿no? Porque sí, nos es más fácil culpar a alguien de cualquier mal, ¿verdad? Que aceptar nuestras responsabilidades de lo que sucede, ¿no? Y el desviar la culpa a otros, pues estamos haciendo mal. Debemos recordar que nosotros no debemos estar juzgando, que el juez es Dios, es Cristo, ¿sí? Y no podemos echarle siempre la culpa a otra persona de los errores que cometemos. Y nos habla también el versículo de esos profetas, ¿no? Esos tantos profetas que sufrieron por decir la verdad, por decirle al pueblo que recapacitara, que se arrepintiera y que volteara a Cristo, que dejara sus costumbres pecaminosas. ¿Y cómo les fue a esos profetas, no? Entonces, pues así les fue a ellos y a lo mejor a ti también no te van a matar como a muchos de ellos, pero a lo mejor sí te puedan rechazar o te puedan atacar, pero que no te importe. Tú trabaja para Cristo. Y para el cristiano, pues sí, no son tiempos fáciles. Y esa batalla que tenemos en la vida a veces pudiera traernos como desánimo, como heridas a veces profundas al sentir el rechazo o los ataques, ¿no? O a veces incluso hasta deprimirnos, de que no, yo ya le he estado hablando a tal persona y de plano no me hace caso y yo creo que no puede, ¿no? Pero ahí tenemos el recurso increíble de la oración. Usar siempre la oración. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, estos versículos me encantan, ¿no? Imagínate no tener que estar preocupada por nada. Esto nos parece así como que imposible, ¿no? Porque todos tenemos preocupaciones en nuestra casa, con nuestra familia, con los hijos, con tu trabajo, con el colegio, con lo que sea. Siempre tenemos esas preocupaciones. Pero aquí, ¿qué se nos está diciendo? Que tornemos esas preocupaciones en oraciones. En vez de preocuparte, ponte a orar. ¿Quieres preocuparte menos? Pues ora más. A la hora que te venga la preocupación, deténla y ponte a orar. Porque la paz verdadera no se trata de que tú tengas un pensamiento positivo o que tengas buenos sentimientos o que no esté sucediendo nada negativo en tu vida. No, la paz verdadera viene de saber que Dios tiene el perfecto control de todo lo que sucede. Entonces, permite que la paz de Dios proteja tu corazón de toda ansiedad. Y me encanta este versículo, como nos dice, por nada estéis afanosos. No nos está diciendo, pues mira, si por algunas cosas sí afanas. No, por nada, nada es nada. Y en vez de eso, como dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. En vez de eso, ponte a orar. Y el versículo 7 me encanta,
Porque ahí te está diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no sabes cómo, en medio del problemón, tú tienes paz, ¿sí? Porque ya descansaste, ya le pediste a Dios, ya dejaste ese problema en sus manos, tú vas a hacer lo que tienes que hacer y lo demás está en manos de Dios, ¿sí? Entonces, pues sí, los cristianos conocemos lo que es la oración y no descuidamos el poder que tiene la oración. Efesios 6:12. Aquí lo tiene. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha que tenemos en nuestra vida cristiana contra esas poderosas fuerzas malignas y contra el mundo que nos quiere jalar, ¿sí? Que sabemos que el mundo nos engaña, que es uno de nuestros tres enemigos, ese yo, nuestra antigua naturaleza, el mundo y Satanás, ¿no? Que nos quieren hacer caer. Pero debemos mantenernos firmes y depender ¿de qué? De la fuerza de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Y para eso, ¿se acuerdan de esos versículos de la armadura de Dios? Ponernos la armadura cada día y apoyarnos en oración. Y acuérdense ese escudo de la armadura, ¿no? Y la fe es nuestro escudo con el que nos defendemos de todos esos dardos malignos que nos quieran penetrar. El yelmo que nos protege hasta nuestros pensamientos, ¿sí? La coraza que nos protege nuestro corazón. No permitimos que entren cosas que no son buenas a nuestro corazón. Con fe, con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo en Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aquí como dice, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Sí, Epafras había fundado la iglesia de Colosas y fue uno de los creyentes que contribuyó a que la iglesia se mantuviera unida a pesar de los problemas por los que pasara, ¿no? Y sus oraciones fervientes por los creyentes, ahí están demostrando pues esa preocupación y ese amor que tenía por ellos. Y luego, si quieres, no lo busques, te lo leo en 1 de Tesalonicenses 1:2, que también dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿sí? Los tesalonicenses se mantuvieron firmes aun cuando estaban bajo persecución, ¿sí? ¿Por qué? Por esa oración siempre. Segunda de Timoteo 1:3.
¿Para qué? Sí, por favor. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo, ¿dije primera? Sí. Perdón. Segunda de Timoteo 1:3, por favor, Evi. Pablo apóstol de Jesucristo por la No, 1:3. doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día. Fíjate qué bonito, ¿no? Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba constantemente por Timoteo, que era su compañero de viaje y que era pues su hijo espiritual, ¿verdad? Y era fuerte líder en la iglesia. Y aunque estaban en distintos lugares y personalmente pues no se veían, pero sabían que oraban por él, ¿sí? Era esa fuente como de estímulo. Así como cuando nosotros nos unimos en oración a las 8 de la noche, ¿a poco no sientes así como que qué bonito que estamos todas en ese momento unidas en oración, pidiendo por las peticiones de cada una de nosotros, ¿no? Porque el poder de la oración es bien fuerte. Entonces, me gusta lo que hace Cari, ¿no? Que hace la lista de las personas por las que ora, porque luego a veces hasta se nos olvida o se nos va alguna. Entonces, es muy buena idea el anotarlo y así hacer la lista por las personas que tú estás orando. Entonces vamos a ver varias oraciones. Para empezar, el 1, vamos a ver oración para confortar, ¿sí? Que lo vimos en el primer versículo que leímos hoy, Santiago 5:13, que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Entonces, así como soldados de Cristo que somos, a veces sí nos podemos sentir como heridos, como débiles, como perseguidos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Pues recurrimos al poder de la oración, que es la más poderosa medicina para que nos sintamos bien. No sé, a mí me pasó en una ocasión que estaba muy preocupada. Iba al estudio de Biblia y le iban a hacer unos estudios de salud a mi hija porque uno de los doctores le había dado así como un diagnóstico de enfermedades así muy fuertes, ¿no? Y cuando me dijo, tenía un problema en los ojos, pero decía que ese problema que tenía en los ojos podía ser síntoma de una serie de enfermedades. Le dio una lista, pero todas así como que fuertes. Entonces, yo me súper preocupé, ¿no? Y estaba por llegar al estudio de Biblia, pero iba retrasada. Entonces le hablé a la persona que generalmente iniciaba con una oración y le dije, por favor, oren por esto. E inmediatamente sentí esa paz. Esa paz que de veras solo Dios da, ¿no? Y al llegar ella me dijo, oramos por ti. Y yo le dije, claro, yo lo sentí inmediatamente, ¿no? Como oraron y me entró esa paz, ¿no? Entonces así debemos usar la oración, ¿no? Si tienes una aflicción, si tienes un problema, pide que te apoyen en oración. Entonces, vamos a ver Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dejando toda la carga que traes, todo el costalote de problemas en Dios. Porque si tenemos esas cargas de presiones, problemas diarios, temores sobre nuestros hombros, pues quiere decir que no estamos confiando lo suficiente en que Dios está cuidando de nosotros. Entonces reconozcamos que necesitamos a Dios en todo momento, que necesitamos su ayuda y también la ayuda de otros creyentes que nos apoyen en oración. Porque Dios se encargará de nuestros problemas. Entonces, al entregarle
nuestras preocupaciones, confiando en que tiene el control de todas las circunstancias, nos entra de veras esa paz, ese descanso. Dejamos de cargar nuestras piedritas. Primera de Tesalonicenses 5:17. Hay un versículo bien chiquito, pero que nos dice mucho. Primera de Tesalonicenses 5:17. Es para que lo tengamos aquí. Siempre exacto. Eso. A mí. ¿Ya? ¿Listos? Si quieres no lo busques, Patioli. Es muy Orar chiquito. sin cesar. Orar sin cesar, ¿sí? Aquí nos lo está diciendo. Y no es que tú te pases todo el día de rodillas, ¿verdad? Orando, pero sí que tengas esa actitud constante de oración. Ujú. ¿Y cómo la tenemos? Pues reconociendo que dependemos de Dios. La tenemos cuando también nos damos cuenta de la presencia constante de Dios en nosotros. Y cuando decidimos obedecerlo en todo, entonces sí se nos hará natural hacer esas oraciones espontáneas, a veces cortas, frecuentes, orar sin cesar, ¿sí? En esa actitud que aparte de tu tiempo que tú tengas de oración en la mañana, en la noche, cuando tú tengas tu tiempo devocional, tengas también ese orar constantemente. Te acuerdas de la situación, te acuerdas de la persona y oras en ese momento. Uh-huh. Nunca debemos dejar de orar. El perseverar en la oración es una declaración por fe de que estás segurísima de que Dios contesta tus oraciones. Porque nuestra fe no debe apagarse si no vemos la respuesta inmediatamente. Porque si Dios se retrasa en contestar nuestras oraciones, pues es una manera en que Él está llevando a cabo su voluntad. Él sabe cuándo, Él sabe en qué momento y de qué manera te va a contestar esa oración. Uh-huh. Santiago 1:6, ¿qué nos dice? También me encanta Santiago 1:6. Santiago, ¿dejaste la marquita en Santiago? Santiago, al último, 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Uh-huh. ¿Hasta ahí? Está ahí. ¿Cómo nos está diciendo? Cuando ores, pide, pero pide con fe, no dudando nada. Uh-huh. Porque una persona que duda no está convencida de que los caminos de Dios son los mejores. Uh-huh. Entonces estás como vacilando entre tus sentimientos o entre lo que te dice el mundo y entre lo que te está mandando Dios. Y a veces si tu fe es débil o es nueva tu fe y estás teniendo dificultad para confiar en Dios y reconocer que puedes realmente confiar en Él, debes de tomar la decisión de comprometerte a creerle a Dios. No nada más creer en Dios, creerle a Dios, a todas esas promesas que te muestra en su palabra, ¿no? Y hacerle fiel. Jonás 2:7. Jonás 2:7.
que no la encuentra. Casi ya está el último, antes Después antes de del Daniel. Mateo. Después de Joel, después de Daniel, antes de Mateo. De veras que esa cancioncita del Club de la Aventura, ¿cómo nos sirve para ubicar los libros? ¿Sí? ¿Cómo ayuda? Jonás. Sí, sí. Se la pasan. Está bien, está bien. Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Se acuerdan de esa historia de Jonás que le hemos visto en los discipulados? Cómo Jonás, bueno, Dios le había dicho que tenía que ir a predicar a Nínive. Y él no quería, porque no, Nínive era una ciudad tan malvada que qué tal si se arrepentían y no merecían ellos el perdón de Dios. ¿Sí? Y no quiere ir. Entonces va en el barco y toma el camino contrario, para el otro lado. Él no va a ir a Nínive. Y se viene una tormenta tremenda, entonces pues se dan cuenta los marineros que todo es por culpa de Jonás. Y Jonás dice, sí, es por mi culpa porque yo debía ir acá y no fui. Y si quieren, échenme al mar. Y lo echan al mar y se lo traga el pez, ya sabemos toda esa historia, ¿verdad? Y luego cuando él está dentro del pez es cuando, caray, es cuando dice esto, ¿no? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando todo va bien, ni nos acordamos. Pero a veces estamos como Jonás, ¿verdad? Que nos sentimos como adentro del pez y ahora ¿qué vamos a hacer? Y es cuando clamamos a Dios, cuando clamamos a Él, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, tendremos que estar orando a Dios constantemente en los casos difíciles y en los que no son difíciles también. Y agradecerle cuando todo va bien, ¿sí? El hecho de que te despiertes en la mañana y puedas abrir el ojo y te puedas levantar, ya es una bendición. ¿Cuánta gente se queda dormida y ya no amaneció? ¿No? Entonces agradezcámosles. Oye, el que abras tu refri y te puedas comer un huevo, lo que sea, ya también agradecerle a Dios que tienes algo con que alimentarme, ¿no? Y lo damos como por hecho, como que, ay, pues así es. No, son bendiciones de Dios, ¿sí? Hebreos 4:16, Hebreos muy atrás, antes del libro de Santiago que estamos viendo, está Hebreos. Sí, las vamos a poner antes de empezar, después vamos a ponerles canciones. ¿Hebreos qué, Juli? Perdón, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración que hacemos, pues es la manera en que nos acercamos a Dios, pero debemos hacerlo confiadamente, porque a veces hasta oramos así como con timidez o temerosos de pedirle a Dios que supla alguna necesidad, ¿no? O también sucede que otras personas pues oran así como muy superficialmente, sin pensar realmente lo que estás diciendo, ¿sí? La oración debe salir del corazón. A mí me ha pasado que en la oración que mandamos en la noche, yo la mando a varios grupos y muchas personas me han dicho, es que justo es lo que yo necesitaba escuchar. Justo esa oración la hicieron por mí. Y no, digo, pues son las necesidades que cada quien tenemos en nuestro corazón y que lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón
a Dios y decirle lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces sí, hay personas que se identifican con la oración que les llegó. Entonces acudamos a Él con reverencia, ¿sí? Él es nuestro Dios y con plena confianza sobre todo, porque Él escucha nuestras oraciones y es nuestro consejero y es nuestro amigo. Uh-huh. Y como dice el versículo también que vimos en Santiago, y para el que está teniendo victoria, pues cante alabanzas en agradecimiento a Dios. Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con ansia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Espirituales, sí, que la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándonos, exhortándonos, sí, debemos tener agradecimiento a Dios, porque la gente descontenta, pues siempre está viendo nada más, como dicen, el negrito en el arroz, ¿verdad? Siempre está viendo lo negativo de su vida. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para aumentar esa gratitud que le tenemos a Dios? Pues, a ver, haz un inventario de todo lo que Dios te ha dado. Haz una lista. Hoy pude despertarme. Hoy me pude levantar. Pude meterme a bañar y había agua caliente. Pude tomar algún alimento. Haz una lista de todo lo que Dios te da, incluyendo tus recuerdos, tus relaciones con otras personas, tu familia, hasta tus cosas materiales. Y en usa esa lista para que hagas esas oraciones de agradecimiento a Dios por todo lo que te da. Y toma un momento para reflexionar sobre todos esos motivos que tenemos para agradecerle a Dios. ¿Sí? Efesios 5:20. Efesios 5:20. Creo que no lo puse. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Dando gracias por todo. Y cuando nos encontramos en problemas y dificultades, pues como se nos hace difícil dar gracias, ¿verdad? Pero debemos animarnos y recordar que en todas las cosas Dios está obrando para nuestro bien. Recordemos Romanos 8:28, vamos a verlo por favor. Romanos 8:28. Romanos 8:28. 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Para quién? Para los que aman a Dios, ¿sí? Entonces, pues sí podemos dar gracias ante la dificultad porque sabemos que Él nos va a dar la fuerza para enfrentar ese problema. Y por el carácter que está formando en nosotros mediante esas experiencias difíciles
por las que pasamos, porque estamos creciendo espiritualmente. Y podemos estar seguros que el perfecto amor de Dios nos sostendrá en todo momento, agarrados de Él. Entonces vamos a ver ahora el punto 2, oración para restaurar. No lo busques, estamos otra vez en Santiago 5, 14 y 15, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, la oración te levanta, te restaura. Y no estamos solos los creyentes, tenemos a todos los miembros del grupo de nuestro cuerpo de Cristo, que contamos con la oración y el apoyo de ellos, ¿sí? En la iglesia, en el grupo, orar por las necesidades de todos los miembros. Y es un gran apoyo el que se tiene, ¿sí? Entonces, como soldados de Cristo que somos, si esas heridas que tenemos en nuestra batalla diaria y esa debilidad que tenemos a veces espiritualmente y es profunda, entonces necesitamos pedir ayuda a la gente que está más fuerte que tú y usar esa arma poderosísima de la oración. Cuando tú dices, ay, por favor, oren por mí porque ahora sí me siento que estoy fallando en esto, que no tengo fuerza, que me siento desanimada, pide ese apoyo en oración, ¿sí? Y aquí en el versículo, cuando se refiere a enfermo, pues más bien se está refiriendo no tanto a algo físico, que sí podemos, por supuesto, orar por esos problemas físicos, pero aquí también está hablando de esa debilidad espiritual, de ese desaliento interno que muchas veces tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la gente del grupo para que nos ayuden a orar, para que seamos restaurados, como dice, la oración para restaurar, ¿sí? Y ese ungimiento de aceite del que habla el versículo también, no es tanto que sea físico, sino metafórico, ¿sí? Está hablando de motivar, de estimular, de exhortar al creyente. Acuérdate en la nación de Israel, cómo se comportaba de una forma rebelde, irracional, ¿sí? Contra Dios, y continuaban pecando, a pesar de lo que les hablaban los profetas, de arrepiéntanse, volteen a Dios, clamen a Él, ¿sí? Y ellos mismos estaban excluyendo de la ayuda de Dios. Y así nosotros muchas veces, ¿no? Cuando nos sentimos solos y hasta a veces nos sentimos como separados de Dios, recuerda que Él no te abandona nunca. Eres tú la que te está separando, porque tu pecado es el que te está separando de Él. Y el único remedio seguro que tenemos para eso, esa soledad que sentimos, pues es restaurar esa relación con Dios y pedir apoyo en oración. Confiésale a Dios tus pecados y obedece lo que te está diciendo para que tengas esa comunión constante con Él. Acude a su palabra, no te quedes nada más en el monólogo de que yo oro, ya, no, pues ya le pedí a Dios. Pues sí, pero te quedaste nada más tú hablando, como cuando hablas con una persona y nada más tú, y no hay ese diálogo. Entonces, tienes que ir a su palabra para que haya ese diálogo, no nada más quedarte con que yo oro y ya, ¿no? Entonces, cuando te sientas así como que estás en el hoyo, que estás como en el fondo, y que tu oración personal ya no está siendo suficiente, ve a tus hermanos en Cristo, ¿sí? Y oren juntos en el nombre del Señor. Porque el ministerio de la oración muchas veces es el que ayuda más que lo que te puedan aconsejar, ¿sí? Vamos a orar por ti, vamos a orar por el problema, por la situación que estás pasando, por cómo te sientes en ese momento. Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Creo que sí lo puse. Ah, sí. Ahí está. El punto 2, Gálatas 6, 1 y 2.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nadie debemos pensar que jamás vamos a necesitar el apoyo de oración de otros, ¿sí? Que somos totalmente independientes. A lo mejor tú conoces a alguien que necesita tu ayuda y tu apoyo en oración o en algún estímulo, ¿no? En estimularlo así con ternura y con humildad, acercarte a él y ofrecerle tu ayuda y tu apoyo en oración. O que tú nunca lo puedas necesitar. Claro que lo vas a necesitar. Más de una vez, te lo aseguro, ¿sí? Y como vimos, la oración restaura, como dice el punto 2. La oración te levanta y te sanará para estar apto para las siguientes batallas que vendrán. Porque vendrán nuestras batallas. No se ha acabado, ¿sí? La lucha en el mundo continúa. Y si tu problema ha sido pecado en tu vida, serás restaurado con una comunión con Dios profunda y fuerte. ¿Sí? Es una restauración interna, no física a la que se refiere aquí, interna. ¿Sí? Arreglas esa relación con Dios, confiesas tus pecados, porque finalmente Dios lo sabe. Está esperando a ver a qué horas esta mujer me dice lo que hizo, lo que pensó, o cómo actuó, ¿no? Él lo sabe, está esperando a que tú vayas y te arrepientas y le pidas tener victoria nuevamente ante cualquier tentación, para no volver a caer. Ahora vamos al 3, oración para sostén mutuo, que de alguna manera ya la tratamos, pero y Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El recurso más poderoso que tenemos es la comunión que tenemos con Dios por medio de la oración. Fíjate qué importante, ¿no? Estás comunicándote con Dios a través de la oración. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la descuidemos? Y ¿sabes qué pasa? Que a menudo la respuesta de Dios a tu oración es más de lo que tú te imaginabas. Me acuerdo de una amiguita de Patti Zulema. Ella decía, ay, es tan bueno Dios, tan misericordioso, que yo oro para pedirle una bicicleta y me regala un Ferrari. Decía ella, ¿no? O sea, siempre la respuesta de Dios era más grande de lo que ella se esperaba, ¿no? Y a veces muchas personas sienten que la oración es como el último recurso. Ya que le hice por aquí y me di el tope de que no era, y me fui por acá y pues tampoco, ya no me queda más que orar. Cuando es lo primero que debemos hacer. No nada más tenerlo como nuestro último recurso, como bateador emergente, ¿no? Ya de que poncharon en el béisbol a todos, pues que entre el bateador emergente. No, es lo primero que debemos hacer ante cualquier cosa. Problemas grandes, problemas chiquitos también, o no tener problemas, orar para agradecerle a Dios. Entonces, pues sí es importante que nos juntemos en oración. No te esperes hasta que te sientas así como en el hoyo, hasta el último, para pedir ese apoyo en oración. No, hazlo frecuentemente, ¿sí? Compartiendo con tus hermanos en Cristo y sosteniéndolos unos a otros en oración. Yo también me acuerdo de una persona que cuando íbamos a los estudios en su casa decía, muchachas, por favor, apóyenme ahorita en oración porque voy a enfrentar tal situación, ¿no? Y sí era muy, muy bonito que confiara en ese apoyo que iba a tener y en esa oración que hacíamos por ella y que, pues sí, le ayudaba a salir adelante. Primera de Tesalonicenses 5:11, fíjate cómo nos lo dice también. Primera de Tesalonicenses, en las TES, 5:11.
Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los cristianos debemos animarnos mutuamente a seguir adelante en nuestra carrera. Es como, no sé si has visto tú en algunas carreras, ¿no? Que la gente va ahí para ganar el primer lugar, ¿no? Y ves que el corredor ya va llegando y ya literalmente no aguanta las piernas, ya no puede, ya está por tirarse al suelo. ¿Y cómo está la gente? No, sí, tú llegas, puedes. Le está animando, ¿no? Para terminar esa carrera. Y así nosotros, ¿sí? Seamos también sensibles a las necesidades que otros puedan tener y animarlos y mostrarles nuestro apoyo. O pidamos también nosotros ese apoyo. Cuando sintamos que ya flaqueamos en las piernas, ¿verdad? Necesitamos ese apoyo unos con otros. Como dice el versículo, animaos unos a otros. Y Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo importante de congregarnos, el dejar de congregarnos, pues estamos renunciando a la ayuda y al ánimo de nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos, pues es para hablar de Cristo, para aprender de Él, para fortalecernos unos a otros, para animarnos en el Señor, ¿sí? Porque enfrentamos muchas luchas espirituales y muchos problemas. Y esas dificultades no deben ser el pretexto para dejar de congregarnos. Al contrario, ¿sí? Es cuando más necesito congregarme, hacer un esfuerzo para juntarnos. La oración del hombre de Dios puede muchísimo y debemos utilizar este importante medio de gracia fortaleciéndonos como grupo unido, ¿sí? De veras que es una gran bendición tener el recurso de la oración. Yo no sé cómo le hace la gente que no tiene fe, que no cree en Dios y que no confía en Dios. No sé cómo se atreve a salir a la calle, así, de plano, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no te puedes agarrar? Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí me encanta este versículo, ¿no? Como nos dice, soportándonos con paciencia, porque pues a veces nos es difícil relacionarnos con alguna persona, ¿no? Incluso entre cristianos a veces dices, ay, no, pues como que no me encanta, pero debemos ser amables, comprensivos, buscar la paz con todos, y cuánto y más en nuestro grupo de cristianos, ¿no? Porque pues la gente de afuera nos está viendo y estamos reflejando a Cristo en nuestra vida. Muchas veces no lo estamos haciendo y estamos criticando, como vimos el estudio de juzgar, ¿no? Estamos juzgando a los otros. Y eso no debe ser. Debemos aceptarnos
aunque no nos agraden completamente. Y cuando nos topemos con alguien que no me encanta, averigua un poco más de esa persona y te vas a dar cuenta que vas a poder verlo de otra manera. Porque a veces juzgamos, ay, es que me cae mal porque, ay, es que no me gusta cómo se viste, ¿no? O buscamos cualquier razón para poner pretexto así de que no me encanta esa persona. Pero cuando nos acercamos a ella y la tratamos más, entendemos más de cómo es. Y puede llegar, a mí me pasó, me ha pasado que de primera instancia he rechazado a gente que sé que está muy mal, pero de que, ay, no, es que me cayó tan mal, así, de primera. Pero ya al tratarla, y te puedo decir que está entre mis mejores amigas. Ahora, ¿sí? Pues sí, ese lleva. Y el último punto que vamos a ver, la oración de poder, que vimos en los últimos versículos del estudio de hoy, que es Santiago 5, 17 y 18, en donde dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como tú y como yo, pero su oración hizo que Dios detuviera la lluvia por ese tiempo, por 3 años y medio. Y luego volvió a orar fervientemente, o sea, de veras. Y también volvió a llover. Pero para que tu oración sea escuchada y tenga poder, pues debes ser hombre de Dios, debes ser mujer de Dios, ¿sí? Para que Él te escuche. Porque el recurso más poderoso que tenemos, que tiene un cristiano, es esa comunión que tiene con Dios por medio de la oración. Y como decíamos, ¿no? Muchas veces la respuesta a tu oración sobrepasa lo que tú pensabas que era posible. Salmo 66, 18, que es el último versículo que veremos hoy. Salmo 66, 18. Y si en mi corazón hubiese yo mirado a la intimidad, el Señor no me habría escuchado. No nos habría escuchado. Entonces debemos confesar nuestros pecados, porque continuamente pecamos. Y si tú dices que no pecas, estás pecando nuevamente, porque estás mintiendo. ¿Sí? Entonces, esa confesión sincera requiere que escuchemos a Dios, que tengamos el deseo realmente de abandonar ese pecado. ¿Se acuerdan de David? David confesó su pecado y oraba y decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Así nosotros también oremos de esa manera, ¿no? Y perseveremos también a orar y a confesar nuestros pecados. Si nos negamos a arrepentirnos o si guardamos ciertos pecados porque sentimos que como que son chiquitos, pues ¿sabes qué? Que estás haciendo así como un muro entre Dios y tú. ¿Sí? Entonces, tal vez no puedas recordar todos los pecados que cometes, pero sí tienes esa actitud de confesar y de obedecer. Entonces, Señor, pues a lo mejor yo no me acuerdo de todas las cosas feas que he hecho, pero tú perdóname por lo que haya hecho y hazme que me dé cuenta. No sé si te pase, ¿no? Pero a lo mejor antes de venir a Cristo mentías con una facilidad y ni te importaba, porque no sentías que fuera algo malo. Todo el mundo miente, ¿qué tiene? Que yo diga una mentirita chiquita, una mentirita blanca, no importa, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta de lo que te dice Dios y conoces que la mentira es mentira y que no hay colores ni tamaños ni nada, es cuando dices, ay, y te duele el hacerlo. Te das cuenta de algo que antes ni enterada.
Entonces sí, confesar constantemente nuestros pecados, arrepintiéndonos sinceramente, no pensando en que, ay, al cabo Dios me perdona y al rato le vuelvo a pedir perdón. No, no es así. Es arrepintiéndote y pidiéndole que te dé victoria la próxima vez y no volver a caer, ¿no? Entonces, sí, con respecto a la oración, es una marca del cristiano. Y mira, a mí me pasa también que luego hay gente que dice que no cree, pero finalmente sí creen, porque no, yo ni creo en Dios, pero a la hora que se les presenta un problema, te hablan y te dicen, oye, no, ¿puedes orar? Entonces, a ver, ¿me estás pidiendo que ore? Si tú no crees, ¿por qué no? Entonces, finalmente sí creen. Entonces, están pidiéndote ese apoyo en oración, porque todos necesitamos orar, todos necesitamos orar. Entonces, pues sí que esto nos motive a que nuestras oraciones sean sinceras y sean constantes. Orad sin cesar, nos dice el versículo de Tesalonicenses. Y pues bueno, es esa marca que tenemos, ¿no? Como cristianos, la oración. Bueno, pues voy a dar gracias y, amado Padre, pues sí queremos agradecerte muchísimo por poder comunicarnos contigo por medio de la oración, que siempre nos conforta, nos da paz y que nos levanta cuando nos sentimos débiles. Y sabemos que tú siempre nos escuchas y que tienes una respuesta a nuestras oraciones, que siempre es conforme a tu voluntad y en tus tiempos, Señor. Que tengamos paciencia, Padre, cuando a veces no vemos tu respuesta inmediatamente, Señor, pero confiamos en que tú tienes lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por poder tener este contacto contigo por medio de la oración. Que nunca lo descuidemos y que siempre hagamos uso de este maravilloso recurso que tenemos para estar en comunión contigo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.